Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron? Pues bueno, esta semana vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando, que es sobre San Francisco de Asís. Esta semana les traigo una hermosa historia llamada San Francisco de Asís y el lobo de Gubbio. Vamos a iniciar esta historia en la ciudad de Gubbio, en Italia. Así es como actualmente se observa esta hermosa ciudad de este país europeo italiano. Resulta que en ese lugar había un feroz lobo. Este lobo aterrorizaba a todo el pueblo. Era tanto el temor que la gente gritaba. ¿Por qué? Porque mataba a sus ovejas, mataba a los animales, hasta llegaba a matar a las mismas personas del pueblo. La gente le tenía terror. Era tal el miedo, ¿por qué? Porque este lobo se aparecía en cualquier momento en los campos de Gubbio. Entonces, los pobladores tuvieron que hablar con San Francisco. Se reunieron las personas del pueblo. ¿Por qué? Porque temían por sus familias, por sus mujeres, por sus niños y por sus rebaños. Entonces le pidieron a Francisco que por favor él pudiera hablar con el lobo para ver qué podía suceder, porque ya esa situación les tenía aterrados, tenían demasiado miedo. Resulta entonces que Francisco se fue a buscar el lobo al lugar, ¿verdad? Entonces Francisco lo encontró y este lobo estaba feroz tanto que quería morder a Francisco. Entonces Francisco levantó su mano derecha y le dijo: ven aquí, hermano lobo, y le hizo la señal de la cruz. Y le dijo: de parte de Cristo te digo que no hagas más daño a mí ni a las demás personas. Entonces resulta que el lobo pacientemente se echó a los pies de Francisco. Es entonces que el lobo en su forma de ser, recuerden que era un lobo, ¿verdad? Un lobo bravo, un lobo que había sido también hasta maltratado por las mismas personas del pueblo. Entonces el lobo también estaba furioso, el lobo también estaba enojado. Entonces San Francisco le dijo que él tenía que dejar de hacerle daño a las personas y también las personas tenían que dejar de hacerle daño a él. Por tal motivo, Francisco le enseña al lobo que él puede ingresar al pueblo. ¿De qué manera? Para que el pueblo lo acepte, le dé de comer, porque el lobo también tenía hambre. Entonces Francisco hablaba con el hermano lobo. Si él no hacía daño, las personas tampoco le iban a hacer daño. El lobo se va junto a Francisco, lo acompaña para ir a Gubbio, para entrar a la ciudad. La gente dice que estaba espeluznada, la gente estaba súper asustada. Entonces Francisco, con el lobo al lado, le dijo enfrente de la gente que tenía que aceptar que él efectivamente no iba a hacer daño, pero que el pueblo le iba a proporcionar alimento, abrigo, y resulta que entonces el Francisco le dice al lobo: bueno, allá cuando te fui a buscar al bosque, tú aceptaste y te portaste bien, pero ahora tienes que hacer lo mismo delante de los hombres, delante de toda la ciudad que estaba ahí. Resulta que el lobo levantó su mano derecha
y en movimiento de aceptación se la ofreció a Francisco. Dice que no solo le dio su mano derecha, sino que también movía su rabo en una aceptación de su comportamiento, que iba a ser bueno, ¿verdad? Entonces se convierte en el hermano lobo. Y entonces Francisco lo presenta a todos los niños y a las personas en el pueblo para que lo comprendan, para que lo alimenten y le den abrigo. Es entonces que el lobo se queda dentro de la ciudad de Gubbio. Y él pasaba como si fuera un perrito tranquilo y domesticado. El lobo no volvió a dar problema y el lobo vivió 2 años más en Gubbio. Sin embargo, como es un ser vivo, el lobo falleció, el lobo murió en esos 2 años. Actualmente nosotros vamos a ver que en Gubbio, en esta ciudad de Italia, podemos encontrar una estatua, véanla, una imagen, donde supuestamente esta historia fue creada en esta ciudad de Gubbio. Entonces ahí, si ustedes en algún momento viajan a este país y a esta ciudad, pues van a encontrar esa imagen que representa esta historia que les he contado el día de hoy. Y pues bueno, ha acabado, pero yo les voy a compartir una frase de San Francisco que dice: yo necesito pocas cosas y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Entonces, que pasen una hermosa semana, que pasen muy bien, llena de bendiciones, llena de alegría, y que podamos aprender muchísimo de nuestro Padre Francisco y de esta historia del lobo y Francisco, donde nosotros tenemos que entender la naturaleza del animal, que era bravo, era un animal que tenía que sobrevivir en medio del bosque con hambre, pero que también el ser humano tiene la capacidad de llevarnos bien con los animales, de respetarlos, de cuidarlos, porque en el momento en que a él se le dio alimento, en el momento en que él se le cuidó, él también tuvo la capacidad de ser amable con las personas. Entonces, también entendamos la naturaleza de cada una de las personas. A veces hay personas que están bravas, que están enojadas, que están con el carácter fuerte, pero pueden ser apacibles, dulces y tiernas cuando nosotros también comprendemos y podemos tratarlas bien. Esta es una de las moralejas o de las enseñanzas que nos deja esta historia. Tenemos que entender la naturaleza de cada una de las personas, respetarlas, ser tolerantes y comprender que podemos llegar a ser amigos de las demás personas. La paz que Francisco siempre nos ha dicho desde estos tiempos, hay que generar paz, hay que generar que entre todas las personas nos cuidemos. Entonces, ese es el mensaje que nos deja Francisco a través de esta historia. Que pasen muy bonita semana. Chao.